primitiva. Lo hacían con sencillez, pero lo hacían con alegría de corazón. Entonces, una de las cosas que caracterizó a la iglesia primitiva era el gozo y la alegría que había en ellos en cada reunión. Por ejemplo, la Santa Cena, el partimiento del pan, los cristianos del tercer siglo lo hacían como si fuera una fiesta. Era una alegría enormísima sentarse a recordar el día que Jesús tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y les dijo que ese pan era el testimonio de la entrega de su cuerpo, de su carne. Y tomó la copa y se la dio a los discípulos, le dijo que esa copa era el testimonio del derramamiento de su sangre. Y les hizo saber que como resultado de la entrega de su cuerpo y como resultado del derramamiento de su sangre, los hombres podían tener paz con Dios y una esperanza extraordinaria de un día tener un encuentro con Jesús para disfrutar de esa cena en el cielo. Y eso todos los domingos era la fiesta de los cristianos. Los cristianos se reunían a celebrar esa fiesta con alegría, con gozo, con entusiasmo. Por el otro lado, desde luego, en el primer siglo la iglesia no tenía estructura. Solamente estaba el concilio de Jerusalén. Esa era la estructura de la iglesia. Pero después que la iglesia sale de Jerusalén y entra a Samaria, y entra a los judíos de la diáspora, y entra a los gentiles, ya sencillamente la iglesia lo que tenía era a un señor llamado Pablo, que les enviaba unas cartas dándole unas instrucciones y unas direcciones. Nada más. Ahora, ya para el segundo siglo, la iglesia había comenzado a establecer una jerarquía, un sistema de gobierno. Eso estaba contemplado entre obispos, presbíteros y diáconos. Los apóstoles no existían ya. ¿Por qué? Porque ese título se le dio solo a la iglesia de Jerusalén, a los 12 apóstoles. Y esos habían muerto ya. Y ya había muerto. Entonces, la iglesia, en deferencia a esas personas, no usaba ese título, para reconocer que solamente ellos eran los apóstoles. La iglesia era heredera de la enseñanza apostolar. Por eso se llamaba iglesia apostólica. Universal, católica y apostólica. Lo que quería decir, somos una iglesia universal. Cuando decía iglesia universal, no quería decir que era uno. Es que para todos. Era una iglesia para todos. Y eso es importante porque la historia ha sido distorsionada y ahora se piensa y se hace creer que cuando se habla de iglesia católica es una. No es una. De lo que se habla es de doctrina. La doctrina es una. La fe es una. Pero la iglesia podía no necesariamente estar conjugada en una estructura, sino meramente en una doctrina. Por eso era católica. Y era apostólica porque la referencia, la base de referencia era precisamente los apóstoles. Según ellos vieron Lo de Roma vino después. Ahora, el que hubiera obispos, presbíteros y diáconos dentro de la iglesia, dentro de esta jerarquía, no quiere decir que en todo lugar lo había. En algunos lugares no los había. Por eso en el documento de Pablo, si usted observa, Pablo habla de que en unos lugares había el concepto apostolar, pero es porque Pablo todavía está vinculado a unos llamó apóstoles, porque Pablo todavía está vinculado a Jerusalén. Además de que para Pablo, él es ¿qué? Él es apóstol. ¿Ve? Entonces dice, a unos Dios llamó apóstoles, claro, a mí me llamó apóstol. Y a otros los llamó profetas, y a otros los llamó maestros, y a otros los llamó pastores o evangelistas, y a otros los llamó administradores. Ahora, cuando usted observa ese mismo documento, en otros lados es más amplio.
porque entonces se incluye a los diáconos y se incluye a los episcopos, que son los supervisores de la iglesia. O sea, que va a depender de la región donde tal vez puedan existir más o menos ministerios. Por eso yo siempre he dicho que los ministerios de la iglesia no son 5, los ministerios de la iglesia son todos los que sean necesarios. Todo lo que sea necesario dentro de la iglesia, pues esa necesidad tiene que ser suplida. Y una vez es suplida, va a ser suplida por un ministerio. No necesariamente tenemos que circunscribirnos. Cuando yo me topo en ocasiones, como me dicen, no, yo soy de los 5 ministerios. Claro, la gente cuando habla de los 5 ministerios lo que quiere decir que es apóstol. Yo digo, bueno, si tú eres de los 5 ministerios, la verdad es que tú estás dentro de una visión muy estrecha. Pues yo soy de la iglesia donde si hay necesidad de 20, hay 20 ministerios. Y si hay necesidad de 50, hay 50 ministerios. Porque la razón de ser del Espíritu Santo dirigiendo a la iglesia es precisamente para usar a los miembros de la iglesia a fin de que ellos puedan suplir la necesidad de la comunidad. Entonces, a veces el desconocimiento histórico a la gente los lleva a errar y a fallar sobre ese particular. Ahora, hubo algo sí que sucedió dentro de la iglesia, y es que la mujer perdió autoridad ministerial. Si usted observa, en el primer siglo, la mujer tenía autoridad ministerial. En la Biblia se habla de un Felipe que tenía a 4 hijas que eran profetas, y se habla de una Febe que era diaconisa, e inclusive se habla de una mujer llamada Junías o Junias, que está catalogada como apóstol. Pero eso fue primer siglo. A principios del segundo siglo, la mujer desapareció en su función ministerial. ¿A qué se debe? Bueno, yo les voy a decir a qué se debe ahora en los próximos 3 minutos, pero fíjese que aún todavía, ¿se acuerda que Trajano, Plinio, cuando le escribe la carta a Trajano, le dice que torturó a 2 pastoras esclavas? Lo que quiere decir que aún en algunas regiones todavía había mujeres con ministerio, pero ya iban en decadencia, ya iban desapareciendo. Mire, la razón por la que la mujer fue básicamente desplazada del ministerio fue porque cuando la iglesia empezó a enfrentar el conflicto, cuando la iglesia empezó a enfrentar el conflicto pagano dentro de su seno, una de las cosas que empezó a experimentar es que muchas personas de las que traían parte de estos conflictos paganos eran mujeres que venían del paganismo. ¿Se acuerdan de la carta de Pablo a los Corintios? Donde le dice a la mujer, aquí se tienen que callar las mujeres. Era precisamente porque había un grupo de mujeres que estaba tratando de importar doctrinas paganas dentro del cristianismo. Hay que Pablo establece la vestimenta. Exactamente. ¿Por qué? Porque parte del culto a la diosa Artemisa en Éfeso era que un hombre, cuando se iba a casar, iba con su pareja al templo de Artemisa, y entonces la mujer se iba con el sacerdote y el hombre se iba con una sacerdotisa. Estaba más o menos una semana dentro del templo de Artemisa. Cuando salía, la mujer venía vestida de sacerdote y el hombre venía vestido de sacerdotisa. Y esto era para demostrar que ya había tenido la bendición del sacerdote. ¿Sabe cuál era la bendición del sacerdote, verdad? Que el sacerdote tenía relaciones sexuales con ella. ¿Y cuál era la bendición de la sacerdotisa? Que el hombre había tenido relaciones con la sacerdotisa. Y esa experiencia pagana de fornicación, la iglesia no la iba a avalar. Por lo tanto, como no la iba a avalar, decía, no vista la mujer ropa de hombre, ni vista el hombre ropa de mujer. Pero esa es la razón.
Si usted observa, o sea, la base fundamental